tal? Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos en la materia de mantenimiento eléctrico y electrónico de la carrera de Ingeniería Mecánica, que está impartida por el ingeniero Eric de Jesús Mendoza Vázquez. Vamos a desarrollar la unidad 1, el tema 1.3, que son instrumentos básicos de medición, como lo es el amperímetro, el multímetro, el wattmetro y el ohdmetro. Quédese con nosotros, a continuación desarrollaremos los temas. Amperímetro. Un amperímetro es un instrumento que se utiliza para medir la intensidad de corriente que está circulando por un circuito eléctrico. En términos generales, el amperímetro es un simple galvanómetro, instrumento para detectar pequeñas cantidades de corriente con una resistencia en paralelo llamada resistencia shunt. Disponiendo de una gama de resistencias shunt, se puede disponer de un amperímetro con varios rangos o intervalos de medición. Clases de amperímetros. Los sistemas de medida más importantes son los siguientes: magnetoeléctrico, electromagnético, electrodinámico y digital. Cada una de ellas con su respectivo tipo de amperímetro. El primero es el amperímetro magnetoeléctrico. Para medir la corriente que circula por un circuito se tiene que conectar el amperímetro en serie con la fuente de alimentación y con el receptor de corriente. Así, toda la corriente que circule entre esos dos puntos va a pasar antes por el amperímetro. Estos aparatos tienen una bobina móvil que facilita el trabajo. Amperímetros electromagnéticos. Están constituidos por una bobina que tiene pocas espiras pero con una gran sección. La potencia que requieren esos aparatos para producir una desviación máxima es de 2 vatios. Este amperímetro es muy importante porque tiene un rango desde 0.5 amperes hasta los 300 amperes. Y tiene también una frecuencia interior de 500 Hz. También pueden agregar amperímetros de otras medidas eficientes. Amperímetros electrodinámicos. Los amperímetros con un sistema de medida electrodinámico están constituidos por 2 bobinas, una móvil y una fija. También tenemos ya por último los amperímetros digitales. Estos amperímetros utilizan una resistencia de derivación y un convertidor analógico digital ADC. Para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico utilizamos un instrumento llamado voltímetro. Este instrumento mide el valor de la tensión. Su unidad básica de medición es el voltio, con sus múltiplos el megavoltio, el kilovoltio y submúltiplos como el milivoltio y el microvoltio. Existen voltímetros que miden tensiones continuas llamadas voltímetros de bobina móvil y de tensiones alternas, los electromagnéticos. Sus características son también parecidas a la del galvanómetro, pero con una resistencia en serie. Dicha resistencia debe tener un valor elevado para limitar la corriente hacia el voltímetro cuando circule la intensidad a través de ella, y además porque el valor de la misma es equivalente a la conexión paralela aproximadamente igual a la resistencia interna, y por esto la diferencia del potencial que se mide no varía. Para efectuar la medida de la diferencia de potencial, el voltímetro ha de colocarse en paralelo, esto es, en derivación sobre los puntos entre los que tratamos de efectuar la medida. Esto nos lleva a que el voltímetro debe poseer una resistencia interna lo más alta posible, a fin de que no produzca un consumo apreciable, lo que daría lugar a una medida errónea de la tensión. Dentro de los tipos de voltímetros tenemos los voltímetros electromecánicos, voltímetros electrónicos, voltímetros vectoriales y voltímetros digitales. Utilización. Se usa tanto por los especialistas y reparadores de artefactos eléctricos como por aficionados en el hogar para diversos fines. La tecnología actual ha permitido poner en el mercado versiones económicas y al mismo tiempo precisas para el uso general, dispositivos presentes en cualquier casa, ventas dedicadas a la electrónica. Para efectuar esta medida se coloca en paralelo entre los puntos cuya diferencia de potencial se desea medir. La diferencia de potencial se ve afectada por la presencia del voltímetro. Para que esto no influya en la medida, debe de desviar la mínima intensidad posible, por lo que la resistencia interna del aparato debe de ser grande. Otro de los instrumentos utilizados en eléctrica y electrónica es el ómetro.
u ohmímetro. Es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. El diseño de un ohmímetro se compone de una pequeña batería para aplicar un voltaje a la resistencia bajo medida, para luego mediante un galvanómetro medir la corriente que circula a través de la resistencia. El resultado de la medición es una medida de la resistencia que existe o tiene el componente o circuito en cuestión. La escala del galvanómetro está calibrada en ohmios, ya que en aplicación de la ley de Ohm, al ser voltaje de batería fijo, la intensidad circulante a través del galvanómetro solo va a depender del valor de la resistencia bajo medida. Esto quiere decir que a menor resistencia, mayor intensidad de corriente y viceversa. Cabe mencionar algo muy importante: los ohmímetros nunca deben de ser conectados a circuitos bajo tensión o con voltaje presente, debido a que pueden provocar un daño irreparable en el equipo. Algunos ohmímetros poseen en el interior un fusible de protección para evitar su deterioro cuando se realiza un conexionado accidental, como antes mencionado. Tipos de ohmímetros. Existen dos tipos de ohmímetros básicos: el analógico y el digital. El más versátil y sencillo es el digital. Sin embargo, debido a que existen diferentes tipos de ohmímetros digitales, estos ofrecen características y funciones muy distintas. Aprender a operarlo de manera efectiva requiere del manual del operador. Ohmímetros analógicos. Es casi siempre en paralelo, o sea, alimentamos con una batería, un shunt o resistencia en paralelo al galvanómetro, de modo que la resistencia a medir quede en paralelo al instrumento y al mismo tiempo una resistencia en serie a la batería para ajustar el cero de la indicación. Así entonces, la relación matemática resultante hace que la resistencia a medir sea independiente del voltaje de la batería. El galvanómetro está configurado como amperímetro. Ohmímetro digital. El digital es lo moderno y simplemente una fuente de corriente constante entregada por un amplificador operacional o un transistor o no integrado dedicado a esas funciones. Como los conversores análogo-digital están ya masificados, la indicación puede ser de aguja o análoga con escala lineal, o bien digital con un display. Los ohmímetros se usan para medir continuidad o valores de componentes como las resistencias. Cero resistencia indica la presencia de un cortocircuito, mientras que resistencia infinita o extremadamente grande indica un circuito o componente abierto. Wattmetro, instrumento de medición eléctrico que mide la potencia eléctrica. Este está constituido por un voltímetro y un amperímetro, ya que relacionados estos con la siguiente fórmula nos da como resultado la potencia. Voltímetro por ampere es igual a wattmetro o potencia eléctrica. Las características de un wattmetro son que el dispositivo consiste en un par de bobinas fijas llamadas bobina de corriente y una bobina llamada bobina de potencial. Las conexiones son que las bobinas fijas se conectan en serie con el circuito, mientras la móvil se conecta en paralelo. Además, en los wattmetros analógicos, la bobina móvil tiene una aguja que se mueve sobre una escala para indicar la potencia medida. Una corriente que circule por las bobinas fijas genera un campo electromagnético cuya potencia es proporcional a la corriente y está en fase con ella. La bobina móvil tiene por regla general una resistencia grande conectada en serie para reducir la corriente que circula por ella. El resultado de esta disposición es que un circuito de corriente continua, la deflexión de la aguja es proporcional tanto a la corriente como al voltaje conforme a la ecuación. En un circuito de corriente alterna, la deflexión es proporcional al producto instantáneo medio del voltaje y la corriente, midiendo pues la potencia real y posiblemente dependiendo de las características de carga, mostrando una lectura diferente a la obtenida, multiplicando simplemente las lecturas arrojadas por un voltímetro y un amperímetro, independientes en el mismo circuito. Los wattmetros electrónicos, estos se usan para medidas de potencias directas y pequeñas o para medidas de potencia frecuencias por encima del rango de los instrumentos de tipo electrodinamómetro. Bueno, a continuación vamos a ver cómo podemos checar el voltaje de una pila utilizando un multímetro. Aquí obviamente ya vamos a encenderlo, vamos a ponerlos a 20, la flechita debe estar conectado aquí
y ya conectar el positivo y el negativo. Y ahora vamos a ver cómo mi compañero checa cuánto de voltaje tiene esta batería. Ahí estamos checando que positivo y negativo nos está arrojando un resultado de 9 voltios, y obviamente la batería es de 9 voltios. Ahí tenemos un ejemplo claro de cómo poder identificar el voltio en una pila. Bueno, ya que mi compañero han explicado lo que es la medición de volts, ahora en este caso vamos a medir amperes. Si nos acercamos un poco, tenemos que cambiar del multímetro, tenemos que cambiar la flechita hacia donde diga ampere, que es la letra A. Estamos en B de volts, ahora nos vamos a la A de ampere. Intercambiamos la polaridad, ponemos el rojo, hacemos el rojo, cambiamos, y el negro. Ahora vamos a medir lo que es el amperaje de esta pila. Ponemos el positivo con el negativo y nos arroja un amperaje de 1. Y como nosotros sabemos, la pila de 9 volts tiene un amperaje de 1. Para calcular la resistencia de un foco incandescente de 60 watts, utilizaremos un multímetro. En ellos podemos calcular la resistencia, los voltios y los amperes. Nosotros vamos a utilizar lo que son los ohms para calcular la resistencia del foco. Nos dice que un foco incandescente tiene que tener una resistencia de 20. Vamos a hacer la comprobación. Como pueden observar, aquí tenemos el foco y la resistencia. Nos marca 19.6, que es un valor aproximado, pero que es correcto.